Heavenly Father, we thank you Padre Celestial, te damos that gracias. we belong to you. Te damos gracias que te Thank you that pertenecemos. you Te damos are gracias God que and tú in eres control. Dios y estás en Thank you that you are control. working out a Te plan. damos gracias Not porque only is it a estás good obrando plan, conforme it is a un perfect. plan. No solo es un plan bueno, sino When que es we're in un the plan midst of perfecto. it all, it doesn't Señor, seem perfect. mientras estamos en But medio Lord, de esta we don't situación, see no it from your parece perspective perfecto, yet. pero es que todavía no lo And vemos desde we tu thank you perspectiva. that your word reveals Y por to eso us te that damos there is gracias coming porque a tu day when palabra our faith shall nos be sunk. revela que There is un coming a día day when vendrá en el que nosotros there will be no podemos more entender. of the Un día sickness, vendrá no en more que ya no of the habrá pain, no more enfermedad, of the ya no habrá remnants and dolor, ya no evidence of the habrá fall. All things will be ningún made vestigio new. de la caída, And sino we que thank todo you será that hecho through nuevo. Jesus Christ, Te damos we gracias have por the hope of Jesucristo, being porque en part Él of that. tenemos la esperanza In the de ser meantime, parte Lord, de we todo thank you ello. for your Pero indwelling mientras life, which tanto, gives us strength, gives us confiamos en everything that we need tu for life and Espíritu, que en godliness. ti We tenemos thank you todo for the lo word que of God that we're necesitamos gonna para look la at vida y this para la morning. piedad. And we ask that Confiamos you en que would todo lo que necesitamos está en encourage our ti, hearts, Señor. that you would Confiamos en give que tú nos vas a animar, vas a insight and animar nuestros understanding into corazones what y is nos vas a going on dar around us, entendimiento enable de us to todo make lo que sense está of it. sucediendo a nuestro Lord, we ask you alrededor. to equip Y te us pedimos, to Señor, que be nos more equipes effective para ser at communicating to others más efectivos al answers, comunicar a direction, hope otros for la tomorrow. esperanza que hay en ti And para el Lord, mañana. I just ask for that anointing Señor, of te your pido Spirit, por la enable me unción to de tu speak, Espíritu Santo sobre enable mí. us to receive what you Úngeme, have for Señor, us para today. dar lo que And we recibí ask de this in ti a the mis name of hermanos. En el Jesus. nombre de Jesús. Amén. I just want to open by reading Quiero comenzar opening lines of leyendo a news report that many of you unas have líneas de probably un read or reporte en las noticias que aware tal of, vez ustedes ya but, escucharon. this just can give introduction and Solo context es to para dar una the introducción passage o that we're looking at contexto a this los morning. pasajes que vamos a leer esta mañana. Coming out of Edmonton, the Justice Center En for Edmonton, Constitutional Freedom el today Centro de Justicia announced that the trial para la of Libertad Pastor James anuncia Coates of Grace Life Church el will proceed juicio contra on May James 3rd, Coates, 2021 pastor at de la Provincial Court in iglesia Stony Plain. eh, However, the court granted Vida the en government's Gracia. request that Pastor Se ha Coates pedido not que el be permitted to challenge the Pastor constitutional Coates validity of Dr. Dina no- Hinshaw's orders at the no trial. esté retando las The government will órdenes not be de required to produce scientific las autoridades evidence de in salud support dirigidas of por Dr. Dina Hinshaw's Henshaw orders. y las Government órdenes lawyers que se told han the court emitido. that the Alberta government Coates could not produce any scientific dijo que evidence in support of Dr. él Hinshaw's no orders cree en in estas time for the órdenes que May se han 3rd dado por la doctora Henshaw porque no se han We presentado read things like evidencias that. científicas. As Christians, Cosas como estas can stir a lot of emotion, stir a lot of questions. pueden and mover muchas what emociones do y we do? despertar muchas How do we preguntas. respond ¿Cómo to respondemos a things like estas that? situaciones? And our passage that we're going to look at this morning, El pasaje que vamos a estudiar esta mañana creo que nos da algunas respuestas, nos da alguna revelación acerca de lo que está sucediendo desde una perspectiva bíblica. Y yo quiero darles alguna dirección de cómo debemos responder a estas cosas que cada vez vamos a estar viendo más a menudo en nuestro mundo. Primera de Pedro, capítulo 4, es el pasaje con el que vamos a continuar. La semana pasada vimos del verso 12 al 16 y hoy vamos a ver del 17 al 19, es la continuación de lo que vimos la semana pasada. Pueden mantener esto en contexto. El verso 16, si alguien sufre como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? So verses 12 to 16 that we looked at already have portrayed suffering for our faith in Jesus. Nosotros ya vimos cómo ver el sufrimiento por Cristo de una manera positiva.
Es un gran honor y por eso no hay vergüenza en sufrir persecución, por ejemplo, por Cristo. Hay una razón para glorificar al Señor en este sufrimiento. Esto fue parte del estudio de la semana pasada. Ya no voy a pasar más tiempo en aquello, pero lo que sí es que en el verso 17 nos muestra que hay signos de una persecución que vendría. En los días de Pedro había persecución de los romanos e iba a incrementar. En el verso 17 se refiere a esta persecución, a este juicio en contra de la iglesia. No se refiere a un juicio de ira en contra de la iglesia, sino que se refiere a una persecución. Por eso hay a veces confusión, porque los cristianos dicen, bueno, ¿que no estamos libres de juicio los cristianos? Ya Cristo tomó nuestra culpa en la cruz. Y eso es cierto. Dice el verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, aquí está hablando de que va a haber algo y va a empezar con la iglesia, pero viene algo más grande. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? O sea, viene algo más. Hoy estamos viendo cosas que están sucediendo en nuestro mundo. En tiempos de Pablo había eventos que estaban sucediendo. Él estaba escribiendo a las iglesias, Pedro le estaba escribiendo a las iglesias en Grecia. Pero hoy, los eventos que Pedro está describiendo, lo que está sucediendo en una forma más global, es una persecución que está aumentando y podemos ver que en algunos lugares ya estaba, pero en otros, como aquí, apenas comienza. Estamos en el principio de un tiempo de juicio. A eso se refiere con esa frase de juicio. Ese contexto local de persecución ahora se está convirtiendo en algo global. Hay un reloj, hay un calendario, hay una cita de lo que viene, el juicio que empieza con la casa de Dios. No va a terminar ahí, sino que va a comenzar ahí. La palabra griega que se traduce como juicio en este contexto no se le refiere necesariamente a la condenación que un juez hace con respecto a alguien que es culpable, sino a todas las acciones del juez cuando determina quién es inocente y quién es culpable. Está decidiendo todas esas cosas, todas esas pruebas que determinan la inocencia o la culpabilidad de alguien. Eso es a lo que se refiere esta palabra. Y cuando el juez hace un juicio, el juez hace una distinción entre el inocente y el culpable y se asegura de que el inocente no sea castigado y que el culpable no escape sin castigo. Lo que este verso está diciendo en los últimos días es que Dios va a empezar este proceso de juzgar la humanidad con su propio pueblo. Va a empezar a hacer un tamizado de la gente para saber cuáles son verdaderos cristianos y cuáles son cristianos impostores. Esta sección entera que empieza en el verso 12 de Primera de Pedro, con las pruebas de la persecución, es el proceso que Dios usa para juzgar. Fíjense el verso 12, que dice que estas pruebas
son para probarte. Esas pruebas son para, como el juez, por ejemplo, empieza con pruebas para separar a aquellos que son culpables de aquellos que son justos, para que aquellos que sean culpables sean condenados. Jesús habló muchas veces de esta separación de los cristianos o de los creyentes de los no creyentes. Esta separación va a tomar lugar unos pocos días antes de que los malvados sean destruidos y enviados al infierno. Por ejemplo, vamos a ver en Mateo capítulo 3, verso 12. Vamos a leer. Está hablando de Juan el Bautista, el Señor Jesús. Su aventador, el aventador era una herramienta que usaban para separar el grano en la cosecha. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí está la persona separando lo bueno de lo malo. Mateo capítulo 25, verso 31, tenemos una parábola de las ovejas y las cabras. Acerca de la parte final del juicio, donde el juez, como un pastor, separa a los malvados representados por las cabras y los justos representados por las ovejas. Y después de que esta separación se lleva a cabo, las ovejas son premiadas. Mateo 13, 24 al 30. Había cizaña plantada en los campos de trigo. Y aquí la cizaña son los impostores o son no creyentes que están en la iglesia pero que no son de Dios. Vamos al último verso de esta parábola del trigo y la cizaña. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro, es decir, los cristianos reales con los cristianos nominales o falsos, que crezcan juntos, pero va a llegar un momento antes de la siega, cuando va a haber una separación. Dejen crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí se está refiriendo a que se va a separar a los no cristianos de los cristianos. Los impostores serán separados para que puedan enfrentar juicio y puedan enfrentar el juicio de Dios y los cristianos puedan ir con el Señor, ya sea cuando mueran o en el rapto. Algunos maestros creen que este principio de separar a los impostores de los creyentes es a lo que Pablo se refiere en 2 de Tesalonicenses cuando habla acerca de la apostasía que va a tomar lugar cuando el anticristo se revele. Entonces, vamos a seguir en nuestro texto, pero no pierdan de vista Mateo, porque vamos a regresar ahí. Vamos otra vez a Pedro.
verso for judgment to 17. begin at the house of God. In 1 Porque Peter es chapter tiempo 2, de que el verse juicio 5, comience we're por told la that, casa de Dios. the people of God are the La house of God. gente The de church Dios, el is pueblo the de house of Dios, God. esa es la iglesia. And so the judgment is to Así que el begin juicio at the house of God, at va the a church. comenzar por la The idea iglesia. of God's La judgment idea beginning first with the people of God is a principle de that que was este seen juicio often comience in the por la Old iglesia, Testament, where God would empieza en begin el by Antiguo purifying, Testamento cuando the Dios house of God, purifica purifying the people of God. And then el pueblo de afterwards he would Dios bring judgment against those who were not part of the y, people. y juzga a aquellos que no Satan's son strategy parte del is pueblo de Dios. to weaken La the church, estrategia to de weaken the people of Satanás God by es infiltrating debilitar the el ranks, pueblo de seeding Dios, among them those who are not true believers, infiltrando fake Christians, hypocritical cristianos Christians, hipócritas nominal o Christians, falsos, nominales, que se llaman a sí mismos cristianos, pero no han nacido de nuevo, no tienen la naturaleza de Cristo y pertenecen a este mundo. Satanás los planta en la iglesia. Y esa ha sido su estrategia por siempre. Y su estrategia más socorrida es plantar este tipo de lobos vestidos de ovejas en el liderazgo de la iglesia. El Señor quiere purgar la iglesia, remover estos falsos creyentes y que están debilitando la iglesia. Y Él quiere despertar nuestra iglesia para que nosotros tomemos nuestra fe seriamente. Y el Señor quiere comenzar este juicio permitiendo persecución en contra de la iglesia. Estamos comenzando a ver algunas cosas que están sucediendo, por ejemplo, con lo que empecé a leerles del pastor Coates en Edmonton. Hay otros lugares en el mundo, claro está, que han estado sufriendo este tipo de situación por más tiempo o que han tenido una persecución total en contra de la iglesia por años, pero aquí apenas se está viendo. Este principio se ve también en el libro de Malaquías. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 3, verso 1 al 3. Es un principio que vemos en el Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 3, verso 1. He aquí, yo envío mi mensajero, hablando de Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí, o sea, Jesucristo, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, verso 2, ¿y a quién podrá soportar el tiempo de su venida? En el Antiguo Testamento, Malaquías lo estaba viendo a futuro. Y luego vio estos 2000 años de historia, cómo es que a causa de que los judíos no recibieron a Cristo como su Salvador, entonces Dios puso como el botón de pausa con los judíos y entonces empezó a trabajar con la iglesia. Pero una vez que la iglesia salga de la jugada, digamos, entonces el Señor pone el botón de continuar con el pueblo de Israel. Entonces dice el verso 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? La respuesta es el Hijo de Dios. Ese es el que va a estar delante del Señor, porque Él es como He will sit as a refiner and as a purifier of silver.
He will purify the sons of Levi and purge them as gold and silver, that they may offer to the Lord an offering in righteousness. Sigue diciendo el verso 2, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque el Señor separará, así como un fundidor de oro o de plata tiene que aplicar fuego para sacar toda la escoria, todas las impurezas del metal. Así el Señor es el que permitirá este tiempo de purificación. Y Pedro tiene a la vista esta profecía de Malaquías, que estas pruebas vendrían sobre el pueblo de Dios, este juicio para purificar a sus seguidores, para remover a los malvados y a los que comprometen la palabra de Dios. Esta no es una prueba o un fuego purificador para un individuo, sino es para toda la iglesia, para remover de la iglesia todo aquel que no es o que no pertenece al pueblo de Dios. Cuando cristianos que se dicen cristianos y pastores falsos empiezan a enfrentar la oposición y la persecución del mundo, ellos no están dispuestos a sufrir ni a identificarse como cristianos y por eso abandonan la fe. Y esta es una de las razones por las cuales muchas iglesias hoy en día ya no están funcionando como iglesia, porque a la menor amenaza de peligro cierran sus puertas. Y esto solamente es una prueba de cómo se ha debilitado la iglesia en nuestra tierra, porque la persecución en realidad no ha empezado en contra de la iglesia, pero la menor provocación o la menor amenaza hace que cierren. La persecución es una herramienta muy efectiva para separar a los cristianos verdaderos de los que no lo son. La reacción hostil de los no creyentes en contra de los cristianos, que no van a comprometer su fe, es uno de los medios que Dios usa también para separar el trigo de la cizaña. Y la persecución de la iglesia también es muy efectivo para que la gente del mundo que nunca han conocido al Señor, pero que realmente han sido amistosos con los cristianos, se identifiquen. Cuando hay una oposición en contra de los cristianos y la gente cristiana ya no es popular, el mundo empieza a separarse de los cristianos. Ya no quieren arriesgar su reputación cuando se asocian con los creyentes. Entonces, no solo es una purga de aquellos cristianos falsos para que salgan de la iglesia, sino para poner una distancia entre el cristiano y el mundo. Y eso es la manera en la que el Señor empieza a traer juicio. Cuando hay una separación a larga escala, cuando muchos se van de la iglesia, cuando hay presión del mundo, esto se convierte en una señal de que el Señor va a traer juicio. Es algo como lo que está sucediendo en estos tiempos. Fíjense cómo Dios está separando. Dios no saca a la gente de la iglesia.
El Señor invita a todos, el Señor quiere que todos vengan a Cristo y el Señor siempre lo hará así. Esa invitación está abierta para todos los que quieran recibir. El Señor nunca va a sacar a nadie de la iglesia, pero cuando el mundo empieza a rechazar al pueblo de Dios, muchos que han estado en la iglesia, que se han identificado como cristianos, ellos van a preferir ser aceptados por el mundo con tal de que no los rechace el mundo y prefieren salirse de la iglesia e irse al mundo y no estar asociados con la iglesia. Y el Señor empieza a hacer una distinción. El Señor sabe, pero el Señor hace este proceso. Ahora, no estoy hablando de los cristianos que salen de una congregación y se van a otra. Eso sucede todo el tiempo. Estoy hablando de alguien que estaba en la iglesia y se sale para no regresar. Ellos están escogiendo bandos, dónde se sienten más cómodos, a dónde permanecen. ¿Se acuerdan? Este es el enfoque de Pedro. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Este no es nuestro país. Nosotros pertenecemos al cielo. Somos hijos del Rey y gente de su reino. Pero la gente del mundo está como en casa en el mundo, porque ellos pertenecen aquí. A causa de la persecución, muchos salen. Esa es una prueba para exponer la verdadera identidad de los cristianos. Por eso, estos tiempos de prueba son cosas buenas, son cosas que Dios nos trae para el fortalecimiento de nuestra iglesia. Y nosotros tenemos que confiar en que Dios nos va a ayudar y nos va a levantar para que podamos seguir llevando el nombre de Cristo en medio de este ambiente hostil. Dios nos está recordando que no somos de este mundo, sino que Dios es nuestro Rey. Esto es lo que el Señor está empezando a hacer en nuestro país. Y la pregunta es, ¿a qué bando te vas a ir tú? Primera de Pedro 4, 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esta es una cita de Proverbios 11:31. Y si con dificultad el justo se salva, ¿qué sucederá con el malvado y el pecador? Jesús está advirtiendo a sus seguidores de que va a haber decisiones difíciles que van a tener que hacer, pero les está animando a que escojan la cruz, porque eso va a dirigirlos a una vida gloriosa que no tendrá final. Pero si tratan de evitar el sufrir por Cristo ahora, eso va a terminar en una destrucción eterna. Entonces, volviendo a Mateo capítulo 7, verso 13, aquí Jesús está enseñando de este principio. Mateo 7, verso 13. Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando Jesús y Pedro estaban hablando acerca de este
de esta puerta estrecha y la dificultad que es entrar por allí, eso no significa que la salvación es difícil de obtener o que tú tienes que trabajar bien duro para obtener la salvación. No, esta es gratuita. Lo que está diciendo es que el rechazo del mundo, el rechazo a Jesucristo, el rechazo de las ideas de Jesucristo y de someterse a la autoridad de Cristo, eso es lo que hace difícil escoger y embarcarse en este camino a la cristiandad. Muchos caminan por el camino en el que todo mundo te acepta. Y eso es fácil, pero es difícil cuando vas contracorriente. La implicación de estos versos es que en tiempos de prueba y persecución, aquellos que son parte de la casa de Dios están experimentando cosas muy difíciles. Fíjense lo que está sucediendo en otros países donde hay persecución. Ellos están experimentando cosas muy difíciles por Cristo. Ahora imagínense cómo va a ser para aquellos que no han recibido a Cristo cuando venga el juicio sobre ellos. Porque nosotros estamos recibiendo este yugo ligero que tiene una recompensa eterna más adelante. Pero tú no quieres recibir este yugo de Cristo por temor al rechazo. Bueno, te vas a encontrar que al final el camino que escoges, el camino fácil que escoges ahora, tiene un fin muy amargo, un sufrimiento eterno. Y vamos al último verso de nuestra sección de Primera de Pedro 4, el verso 19. De modo que, o sea, tomando en consideración todo lo que hemos visto en los versos anteriores, vamos a concluir con este comentario. Esto significa, de modo que, lo que estamos viendo hoy en día en las noticias, en nuestro mundo, lo que está sucediendo, cómo lo interpretamos. El verso 19 tiene respuesta para nuestros hermanos, para todos los cristianos, para este mundo en el que estamos viviendo. Así que vamos a aplicarlo a nuestra situación local. Piensen en la situación que les leí al principio, la corte o el gobierno dice que este pastor ha infringido la ley. Nuestro gobierno cada vez está removiendo más y más de las libertades que habíamos disfrutado en nuestra tierra, incluyendo la libertad de reunirnos públicamente en grandes grupos, incluyendo el privilegio de tener nuestras creencias protegidas por las leyes. ¿Cómo debemos responder a esto? ¿Deberíamos pelear en las cortes? ¿Deberíamos movilizarnos políticamente? ¿Deberíamos tomar una posición fuerte y agresiva por nuestros derechos? Estas son preguntas que muchos están haciendo, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Lo que hemos estado viendo y lo que hemos estado entendiendo en esta secuencia, parece que el juicio comienza en la casa de Dios y por eso creo que pelear por los sistemas
Pienso que el tiempo de pelear por los sistemas de nuestro país ya pasó. Yo creo que lo que debemos hacer es arrepentirnos de comprometer la palabra. Tenemos que entender que estamos en tiempos donde la separación está comenzando. ¿Quién está del lado de Dios y quién está del lado del mundo? Eso es lo que está sucediendo. Y si Dios está probando a todos nosotros nos está probando para exponer de qué lado estamos, para ver a qué reino nos vamos a aferrar. ¿Cómo deberíamos entonces responder a la persecución de un mundo que antes había sido amable con nosotros? Cuando estas cosas suceden, ¿qué sucede cuando nosotros estamos clamando y diciendo que deben de proteger nuestros derechos y nuestras libertades si nosotros somos peregrinos y extranjeros para ellos? Nosotros estamos marcando una separación entre el mundo y Dios está haciendo una distinción. El juicio está empezando en la casa de Dios. Y nosotros debemos de estar tomando como prioridad rescatar a las almas perdidas de este mundo. Ahora, no estoy diciendo que no debemos de estar en el sistema legal de este mundo. Nosotros somos sal y luz de este mundo. La sal es un agente desinfectante que preserva de la putrefacción, es un conservador natural. Entonces, nosotros somos la sal, nosotros tenemos que preservar la verdad, pero no debe de ser nuestro enfoque el salvar nuestro sistema, sino salvar a la gente del sistema. El sistema incluye el sistema legal de este mundo, el gobierno, el sistema educativo de este mundo y ese tipo de cosas. Cuando el juicio de Dios comience, nosotros que somos peregrinos y extranjeros, tenemos que esperar que el mundo nos rechace como rechazaron a Cristo. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, ay de ustedes, cuando el mundo los ame? Dios está exponiendo en estos días nuestra lealtad. ¿A qué reino le pertenecemos? El rechazo de este mundo es para que se sepa quiénes son de Cristo y quiénes no, y quiénes están apartados para el juicio y quiénes no. Aquellos que han estado solamente fingiendo ser cristianos, quienes son reales. Hay personas que han estado muy abiertas al cristianismo, pero nosotros no podemos decir quiénes sí son y quiénes no. Dios lo sabe y el Señor los va a convencer de pecado. Ese no es nuestro papel, estar de detectives averiguando quién es verdadero cristiano. Pero lo que sí es que mientras estamos aquí estamos juntos, estamos expuestos a la palabra. Y por muchas décadas nosotros pensamos que nuestro país era un país cristiano. Nuestro gobierno había sido amigable hacia los cristianos, pero el mundo ha destruido a muchos cristianos con esta amistad
Muchos cristianos están tan débiles y ahora se expone la debilidad de la iglesia. La persecución ya ha empezado y ya se expone cuán débil está nuestra iglesia. Y esto es porque el mundo se ha metido a la iglesia. Y ahora que el Señor está removiendo esta aprobación del mundo sobre la iglesia, es el momento de la verdad. Tal vez va a llegar el momento que no vayamos a ser populares los cristianos. Y mientras esta división entre la iglesia y el mundo se hace más y más evidente, la gente va a tener que tomar una decisión de qué lado estás. Nuestro enfoque no debe de estar en mantener el favor y la aceptación del mundo. Nuestro enfoque no es el de mantener los sistemas del mundo para que sigan siendo favorables a la iglesia. Eso ya se acabó. ¿No se dan cuenta que Dios está trayendo una división para fortalecer su iglesia? Y al último va a terminar todo esto en juicio. Pero aquí estamos con una misión para rescatar a las almas perdidas y para fortalecer la fe de los que estamos aquí. Verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, Dios está permitiendo esto, es la voluntad de Dios. El Señor está purificando su iglesia. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El Señor nos anima. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22 y 23. Jesucristo no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y cuando le maldecía no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que justamente juzga. El Señor dejaba las cosas al el Señor Jesús dejaba las cosas al Señor. Por ejemplo, cuando me voy a andar en una canoa, yo le doy mis cosas, mi reloj, mi cartera, ese tipo de cosas a alguien. Se las encargo allí para yo irme en el río y que mis cosas no se mojen. Le encargo a alguien. Nosotros somos como ovejas en medio de lobos y le encargamos nuestra vida, que es valiosa, a nuestro Señor. Y así como yo encargo mi cartera, mis llaves, mis cosas valiosas, así nosotros le encargamos al Señor. Señor, te encargo mi vida y Él la va a preservar. Mientras tú te encargas a ti mismo con el Señor, el Señor no te va a dejar. Nosotros estamos en la palma de su mano. Y nos recuerda el verso 19 que Dios es nuestro creador y solo Él tiene el derecho de juzgarnos. Solo Él tiene el derecho de hacer la división entre la gente y separar a aquellos que son suyos de aquellos que no lo son. Cuando leemos estas noticias como la del pastor James, duele, despierta emociones, nos hace enojar tal vez, pero tenemos que recordar que esto va a suceder y esto es lo que tenemos que esperar. Mientras más avance el tiempo, estas cosas van a suceder más. ¿Quién está? ¿De qué lado? Eso es lo que el Señor está tratando de hacer. Nosotros no somos de este mundo. Este mundo nos va a rechazar. Nosotros estamos aquí en un mundo hostil para rescatar almas. El Señor
está preparando nuestros corazones. Nosotros solamente vamos a rescatar a aquellos a los que el Señor ya preparó sus corazones. ¿Cómo es que demostramos nuestra fe en estos momentos? Bueno, seguir caminando como el Señor nos enseñó. Tenemos que seguir viviendo como cristianos, aunque sea ilegal. Seguir juntándonos con otros cristianos, aunque no sea legal. Seguir llevando la palabra del Señor, seguir predicando la palabra y no temer a la persecución. No dejar que esta amenaza nos ponga en pausa. Nosotros estamos en una misión de rescate y al final habrá un juicio, pero el Señor tiene misericordia y quiere rescatar a todos los que se puedan. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu justicia, Señor. Señor, cualquier cosa que tú hayas determinado para nuestro hermano, sabemos que tú vas a traer justicia, Señor, porque tú eres un juez justo y tú no vas a permitir que el culpable escape sin su pago y no vas a permitir que un inocente sea condenado. Señor, porque tú eres fiel. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque lo que estamos viendo suceder en nuestro mundo, tú ya nos lo habías dicho, Señor. Padre, no permitas que nosotros anclemos nuestras emociones en este mundo y en lo que está sucediendo, sino en Jesucristo y en el reino de arriba, Señor. Señor, ponemos nuestras almas, te las encargamos, Señor, mientras nosotros estamos en este mundo en misión, rescatando a las almas perdidas, Señor. Padre, te doy gracias porque nos has dejado aquí a continuar esta misión y gracias porque estás haciendo una buena limpieza en tu iglesia en medio de todo lo que está sucediendo. Te pido, Señor, que nos llenes de esperanza y anticipación de que lo mejor está por venir y que el enemigo no puede triunfar sobre nosotros, Señor, que tú eres el triunfador y que nosotros estamos de tu lado. Tal vez hay quien no tiene esa confianza de que es hijo de Dios y de que ha sido transformado. Yo te pido por ellos para que clamen a ti antes de que sea demasiado tarde. Que aquellos que no son cristianos todavía renuncien a toda hipocresía, a fingir que son tuyos cuando no lo son en realidad, Señor, y que ellos hagan esa decisión hoy mismo. Te pido, Señor, que muevas tu Espíritu Santo en este lugar, en los que te escuchan, los que escuchan tu palabra. Mientras salimos de este lugar, te pido, Señor, que nos lleves en el poder de tu Espíritu Santo para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, amén.